Porque no estás solo en la batalla por la vida. Nuevo Tiempo presenta Esperanza que sana. Bienvenidos. Aunque pasen los años y la vida esté llena de cargas, para Dios seguimos siendo sus hijos amados. Sus brazos siempre están abiertos, tal como en la cruz, para darnos descanso, perdón, amor y restauración. Si llegaste cansado de las actividades de la semana, recuerda, en los ojos del Padre siempre serás un niño y en su corazón siempre habrá un lugar para ti. En el libro de Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos 18 al 37, encontramos una historia de fe maravillosa. Tres aspectos que quisiéramos recordar de este capítulo. En primer lugar, el dolor inesperado llega. Dice en los versículos 18 al 21 de este capítulo que y el niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre que estaba con los segadores y dijo a su padre: ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado: llévalo a su madre. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. El relato de este capítulo comienza con un contraste muy particular. El hijo prometido por Dios a la Sulamita, que fue motivo de gozo, repentinamente enferma y muere en el regazo de su madre. En el mundo antiguo, la muerte de un niño era común, pero para esta mujer fue un golpe inesperado, porque este hijo había sido respuesta a una promesa divina que le hizo el profeta Eliseo. Entonces, la fe no elimina el dolor, pero nos enseña a correr al lugar correcto en medio de nuestro dolor. La tsunamita no se quedó resignada, sino que tomó a su hijo y lo colocó en la cama del profeta, como un acto simbólico de confianza en que Dios todavía podía obrar. Y apreciados padres, en este momento, si sientes que tu hijo está en riesgo por alguna circunstancia, el primer paso de la fe es poner a tus hijos en las manos de Dios, porque allí están seguros más que en cualquier otro lugar. En segundo lugar, la fe no se rinde. Dice una porción de los versículos 22 en adelante: voy al varón de Dios, no me detengas. La tsunamita no permite que su dolor la paralice. Le dice a su esposo: voy al varón de Dios. Ella no acepta el consuelo, y aunque quizás va llorando la muerte de su hijo, ella sabe que hay algo mucho más grande. Buscará al profeta y le contará lo sucedido. Sabe que Dios puede obrar, y aun cuando Giesi, el siervo del profeta, le ofrece ayuda, ella insiste en ver a Eliseo mismo. Su petición es: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. La tsunamita nos enseña la diferencia entre resignación y fe perseverante. No se conformó con la muerte de su hijo. Ella creía en un Dios que podía hacer lo imposible. Y apreciado padre o madre que nos escuchas en este momento, no dejes de orar, aunque el diagnóstico parezca definitivo, concluyente, y aunque las fuerzas flaqueen, no dejes que tu fe se rinda ante el dolor y la dificultad. Sigamos corriendo al Señor, insistiendo en su poder, su gracia y su misericordia, y nunca olvides que el Señor honra la fe perseverante. Y en tercer lugar, Dios devuelve la vida. Dice una porción de estos versículos 31 en adelante que el niño abrió sus ojos. Eliseo, el profeta, ora, se tiende sobre el niño, y el texto describe un proceso. Primero, calor en el cuerpo, luego 7 estornudos, finalmente la vida le fue devuelta, resucitó.
Y esto nos muestra que el milagro fue obra de Dios, pero a través de un proceso de oración intensa y perseverante. Finalmente, Eliseo entrega al niño a su madre con las palabras: toma a tu hijo. Y recuerda, en donde quiera que tú te encuentres en este momento, que Dios es el Señor de la vida y puede intervenir en el momento más oscuro de tu vida. En la escena leída se encuentran la oración de un profeta, la fe de una madre y la misericordia de Dios que devuelve la vida al hijo de la tsunamita. Estás quizás atribulada en este instante, como madre yendo de un lugar a otro buscando que la salud de tu hijo o hija sea restaurada, o eres un padre que tienes a tu hijo en cama conectado quizás a máquinas o esperando una operación delicada. Esta historia nos recuerda que la última palabra no la tiene la enfermedad ni la muerte, sino el Señor de la vida. Coloca en estos momentos a tus hijos en las manos de Dios. Confía en su poder y descansa en su gracia y misericordia. Y no olvides, mantén siempre viva la actitud, la fe y la esperanza. Vamos a orar. Querido Padre, gracias porque podemos descansar en tus brazos. Hemos terminado esta semana y hay mucha gratitud en nuestro corazón porque hemos sentido tu presencia a lo largo de todas nuestras actividades en diferentes lugares. Hay personas en diferentes ciudades, en diferentes países, personas que están escuchando el programa en esta noche o las que escucharán a lo largo de la semana. Y venimos agradecidos, Señor, porque conforme a lo leído, nos has ayudado para que nuestra fe no se rinda en medio de las pruebas. Gracias porque esas pruebas que estamos pasando también nos han acercado a ti como nunca antes y hemos visto tu gloria manifestada sin lugar a dudas a lo largo de estos días. Y esta noche estamos aquí, Señor, en la cabina junto con Huber y Doriani. Ellos vienen a dar testimonio de ti, de lo que tú has hecho en la vida de ellos, en la vida de Pedrito. Ellos pasaron momentos difíciles, lágrimas externas y lágrimas en el corazón, rodaron en muchas ocasiones, pero se aferraron a tu mano poderosa y esta noche quieren compartir ese testimonio de fe, lo que tú hiciste, Señor, en la vida de Pedrito. Que tu presencia esté con nosotros, que tú puedas usar este espacio, este momento para fortalecer la fe de aquellos padres que les toca pasar por el desierto de la prueba y el dolor también. Acompáñanos, Señor, con tu presencia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si te gustaría conocer más acerca de lo que dice la Biblia sobre la oración, por favor escribe en el WhatsApp de la radio la palabra oración y recibirás el curso titulado Cuando Dios oye. Escribe por favor al más 51 98 90 13 278 y recibirás este curso totalmente gratuito. Te saluda tu amigo el pastor Miguel Bernuy y es así como comienza tu programa Esperanza que Sana. Sean todos bienvenidos y si tienes también un pedido de oración, por favor escribe al WhatsApp de la radio al más 51 98 90 13274 que vamos a orar por ti. Saludamos también a nuestros oyentes de Radio Internacional Adventista, también a aquellos que nos escuchan a través de Radio Esperanza Nueva York y a los oyentes de las diversas emisoras en Interamérica. Que Dios los bendiga. El programa de hoy está dedicado a todos los padres que llevan en silencio el dolor de ver a un hijo enfermo, a ustedes que han llorado en los pasillos quizás de un hospital, que han orado en todo tiempo y que siguen creyendo en el poder de Dios aún en medio de la incertidumbre. Hoy me acompaña aquí en cabina
Huber Orbegoso, quien es pastor, y su esposa Doriani Sánchez, comunicadora de profesión. Bienvenidos a Esperanza que Sana. Sus saludos. Buenas noches, pastor. Buenas noches, apreciados oyentes, ahí donde se encuentren. Muchas gracias por brindarnos este espacio donde podemos compartir nuestro testimonio, ¿no? Nuestra experiencia, y a través de esto quizá también fortalecer a muchos padres que están pasando por circunstancias similares, que puedan conocer que hay un Dios maravilloso, todopoderoso, que hace milagros que quizá uno ni se imagina. Amén. Ni se imagina. ¿Cómo está, pastor? Qué alegría poder saludarlo. Un feliz sábado a toda la linda comunidad que acompaña el programa en esta noche. Qué bonito, ya a partir del título yo escucho Esperanza que Sana, y qué fortalecedor es, ¿no? Y qué bonito que en estos próximos minutos, a través de nuestro testimonio, que tiene cada parte del testimonio es esperanzador, pueda acompañar, sostener y sobre todo sanar, ¿no? Estos momentos que a veces nosotros como padres nos toca, diría, no lidiar, sino aprender a conocer a Dios más de cerca, porque no habría otra forma si no es en estos momentos de prueba. Así es, gracias Doriani, gracias Huber por estar aquí con nosotros. Y bueno, compartan con nuestra audiencia cómo está constituida vuestra familia y a qué se dedican en estos últimos años. Bueno, pastor, aquí el día de hoy tengo la bendición de haber venido al programa junto con mi esposo. Yo soy Doriani, mamá, no, esposa, felizmente casada con mi esposo Huber. Él es pastor de la iglesia adventista. Actualmente estamos sirviendo, yo acompañando su ministerio como capellán del Colegio Unión aquí en la ciudad de Lima. Y bueno, yo soy comunicadora de profesión, pero sobre todo cuando llegaron mis hijos me di cuenta de que esos títulos pues no se comparan a todo el aprendizaje y la transformación que llega con la maternidad. Definitivamente, todo lo que he podido aprender y de Dios ha sido a través de esta bonita etapa de la maternidad, y yo estoy agradecida con todos los retos que trae, ¿no? Y bueno, ahora yo me dedico a la casa, ¿no? Hay tanto que hacer en casa que uno termina pues con las baterías en cero, pero feliz de servir, ¿no? En mi hogar, junto con mis dos hijitos, Emilia de 5 años y Pedrito, mi hijito de 8 meses actualmente. Gracias. Ahora, ¿cómo recibieron la noticia del diagnóstico de Pedrito y qué fue lo más difícil en esos primeros momentos? Muy bien, pastor. Mi bebé nace el 15 de enero de este año, ¿no? Y como toda familia, como toda pareja, esposos, ¿no? Con mucha esperanza, con mucho amor recibimos a Pedrito, un niño que venía ya a complementar el hogar. Nos alegramos mucho cuando dijeron que era varoncito, porque ya teníamos la parejita. Y bueno, ¿no? Cuando mi bebé nace, nosotros nos dimos cuenta de que la forma del cráneo de mi hijito tenía un pequeño relieve, se puede decir así, ¿no? Consultamos a los doctores, pero dijeron que eso era normal, que con el pasar del tiempo se iba a perder. Pero mientras más crecía, mientras más pasaba el tiempo, ya cumplió un mes y medio de nacido, nos dábamos cuenta que esa hendidura en su cabecita, en su frente, ¿no? Era más marcada, más profunda. Nosotros estábamos trabajando en esos momentos en Bagua Chica, ¿no? Bagua Capital, como se conoce. Perdón, también. Bagua, para nuestros oyentes que nos escuchan fuera de nuestro entorno del Perú, sería hacia la parte... La parte de la selva, de Amazonas. La parte de Amazonas, sí, la parte de Amazonas. Bagua Chica es el pueblo es pequeño, ¿no? Tiene bastante... Es muy bonita la gente es muy cariñosa, pero es muy calurosa. Muy calurosa. Decirle nomás que yo soy de Tarapoto, de la selva, pero en Bagua sí hemos sentido el calor de verdad, ¿no? El calor de su gente en todos los sentidos. Sí, de verdad. Es una ciudad muy bonita, pero muy calurosa. Entonces, mi bebé nace en Trujillo. A los 15 días de nacido volvemos al trabajo, a Bagua. El detalle es que allí no teníamos la atención primaria como por un neonatólogo, no había neonatólogo.
y su ¿cómo se llama? Su control de recién nacido no podíamos llevarlo de manera periódica cada mes, como era, ¿no? Entonces, con la preocupación, quizás nosotros lo mencionamos en la iglesia, ¿no? Y quizás esa parte le dijo a mi esposa, porque es una parte que a raíz de una conversación de un grupo de hermanas con mi esposa, nace en nosotros la preocupación, ¿no? Ahí quizá mi esposa puede redactar. Para esto, sí, no nos habíamos dado cuenta nosotros, ¿no? Como uno ve a los hijos todos los días. Exacto. Y recuerdo que un sábado yo lo había llevado a mi hijito y al finalizar el sábado una hermanita de la iglesia se acerca y me dice, hermana, no, yo sé de que, a ver, con los hijos uno hay que tener bastante cuidado, pero me he dado cuenta que su pequeñito, todo el tiempo que lo alza, tiene como que la cabecita a un costado, ¿no? Y yo sé que es pequeño, pero siempre lo tiene a un costado. Trate de enderezarlo para que no se tuerza su cuellito, me decían las hermanitas mayorcitas, ¿no? Entonces fue ese momento que la escuché y en un muy instante tuve a todas las hermanitas de la iglesia diciéndome, yo también me he dado cuenta, yo también, hermanas. Entonces ya me empezó a preocupar y justo mi esposo llega y me dice, ay, amor, no pasa nada, me dice, tú tranquila. Y yo le digo, si nos dicen debe ser por algo, le digo. Y justo una de ellas me dice, yo conozco de un buen médico, no es neonatólogo, pero él lo ha visto a mis hijitos desde chiquititos. Me dio su número, me dice, vaya el lunes, capaz la atiende. Bueno, llegó el lunes, lo llamo y me dijo, sí, estoy atendiendo en estos momentos, venga, lo podemos ver a su hijito, ¿no? Vamos, me acuerdo. Y empezó su examen de rutina, prácticamente desde cero, porque ya a él para esto le había cumplido 2 meses. Y le revisa el perímetro cefálico y me dice, lo tiene pequeño para el tiempo que tiene. Pero a ver, vamos a seguir revisando. Y empezó a palpar. Y escucho que dice, uy, se le han cerrado las fontanelas. Las fontanelas es esa parte, ¿no? De la moñerita, que muchos lo conocen, que es como que la parte suavecita de la cabeza del bebé. Me dice, al bebé se le ha cerrado eso. Y entonces yo le digo, ay, ya, y eso es peligroso, ¿no? Para un papá, todos los diagnósticos, pero que sea peligroso es lo más importante para saber más o menos cómo poder ayudarnos. Y me dice, sí, mira, en estos momentos yo te voy a pedir que trates de buscar a un neurocirujano pediatra. Busca un él te va a dar más luz, pero puso en la receta, ¿no? Riesgo de descarte de craneosinostosis. Hasta ese momento yo jamás había escuchado esa palabra, craneosinostosis. Y él me dijo, pero ya mismo, ¿por qué? Porque lo normal es que se cierre a los 9 meses o al año. El bebé recién ha cumplido 2 meses, está bastante chiquito y el cráneo ya cerró. Entonces el cerebro no encuentra espacio para seguir creciendo y eso puede traer riesgos, quizás no ahorita, pero a medida que él va creciendo, al el cerebro no encontrar espacio, puede limitar muchas cosas en su desarrollo. Así es que yo te recomiendo que sea urgente. Entonces lo más próximo donde estábamos era Chiclayo, ¿no? La ciudad al norte. No había médicos. Y también había un detalle, pastor. Estábamos una semana antes de Semana Santa, cuando nos dieron la noticia. Y los que conocen esta parte del Perú, estas fechas, enero, febrero, marzo, abril, hasta mayo, es zona de muchos derrumbes por las lluvias, ¿no? Ese momento que nos dijo el doctor, yo me comuniqué inmediatamente con mi presidente del campo, de la Misión Peruana del Norte, y el pastor, mi presidente, inmediatamente dijo, Huber, si es algo urgente, sale hoy mismo. O sea, me dieron la apertura para salir mismo, pero no teníamos un médico donde ir, no teníamos una casa donde llegar, no teníamos quizá este momento la economía, porque mi esposa hace poco había dado a luz y nos estábamos recuperando todavía el gasto de la cesárea, ¿no? Y nos vimos pues en esa encrucijada en ese momento, pastor, y para colmo, si queríamos salir por vuelo, por Tarapoto, la carretera había habido derrumbes. No, se había roto la carretera de derrumbe, y para Chiclayo, en 5 partes, desde Jaén hasta el Cuello, estaba totalmente bloqueado, pero no teníamos a dónde salir. Entonces con mi esposa, ese día oramos, yo tenía que empezar mi semana de evangelismo, y yo le dije, Dori, ayúdame tú buscando a alguien, ¿no? Allá en Lima,
yo tenía que irme al campo, hasta de Bagua a 2 horas al campo a Santa Rosa a predicar durante una semana. Y le dije a mi esposa, ayúdame con eso, ¿no? Ayúdame con eso. Y nosotros procuramos, en nombre de Dios, ¿no? Terminamos Semana Santa el sábado, el domingo arreglamos las cosas y el lunes salimos como sea. El lunes salimos como sea, dijimos, ¿no? Y de verdad, nos quedamos, predicamos Semana Santa, cumplimos con nuestra parte, bautizamos, y el domingo empezamos a hacer todo porque dijimos el lunes salimos temprano, a la madrugada, 4 o 5 de la mañana para ganar el día, ¿no? Pero ese día lunes, temprano, revisamos noticia, habían caído 3 huaicos en la carretera. Y le digo, Dori, ¿para qué salía al mediodía? ¿Por qué no podemos esperar a más? Salimos al mediodía sí o sí. Me acuerdo que al mediodía alistamos el carro y salimos en nombre de Dios. Y gracias a Dios, pastor, cuando salimos, toda la carretera ya estaban limpiando. Y pasamos sin ningún problema. Si hubiésemos salido temprano, que siempre que botar en la carretera, pues pasamos sin problema, pastor. Tuvimos un pequeño desperfecto con el carro, llegamos un poquito tarde a Chiclayo, pasado ya las 10 de la noche, pero llegamos con bien, ¿no? Hemos visto aún ahí la mano de Dios. Es verdad, no recordar todo eso, porque humanamente como padres cuando recibimos ese diagnóstico nos desesperamos, porque en sí ya queremos salir, pero no había forma de salir. Entonces le dije a mi esposo, mira, tampoco podemos forzar las cosas, ¿no? Dios tiene todo preparado. Y si salimos, corremos el riesgo de quedarnos con los chicos a medio camino, así es que, y hay una semana, una campaña, que ya está todo organizado. Entonces vamos a hacer algo, vamos a pedir a Dios tranquilidad, porque en esos momentos tomar decisiones es bastante difícil. Entonces vamos a pedir a Dios, le digo, que Él nos ayude, nos dé luz, nos dé la tranquilidad que necesitamos y que se vayan acomodando las cosas a como Él ya sabe hacerlo. Entonces, mira, vamos a terminar esta semana tranquilos. Yo sé que al terminar esta semana algo va a pasar y vamos a tener que llegar a Lima, que era donde aquí a mi hijo iban a verlo, ¿no? Entonces le digo, tú encárgate de la campaña y yo ahora sí, ¿qué médico podía ver a mi hijo? Porque el doctor me había dicho, búscate a alguien especialista en es muy diferente, ¿no? Al caso de los adultos. Claro, hay muy pocos en esa área. Y como papá uno dice, quiero que lo vea el mejor. Así es. ¿Quién es el mejor? Entonces empezamos a averiguar, ¿no? Consulté a algunos amigos y me acuerdo que una vez que llegamos a Lima me dijeron, hay uno en una clínica específica. Llegamos a la clínica y nos dimos cuenta que la cobertura de nuestro seguro no pasaba en esa clínica, ¿no? Y solo una consulta con ese médico y todo lo que posiblemente a futuro nos iba a pedir, o sea, no nos alcanzaba. No nos alcanzaba. Era demasiado dinero. Cuando fuimos a averiguar por el tema del seguro, que también hay muy buenos médicos, era abril y todavía había citas para septiembre, ¿no? Entonces, por uno, por otro lado, veíamos que no había forma. Entonces le digo a mi esposo, ¿qué clínica cuenta, uno, con la cobertura del seguro que teníamos y dos, con un médico neurocirujano pediatra? Y cuando empezamos a ver, a llamar, había una sola clínica que tenía y le dije, ya, vamos, ahí está, ¿no? Dios nos va a ayudar, vamos y confiemos de que Él es el que Dios ha puesto porque es el que está a nuestras posibilidades y Dios va a manejar todo. Gracias. Y dime, Pedrito tenía ahí 2 meses. 2 meses. Estaba muy pequeño todavía, ¿no? Pues, y unos padres que enfrentaban una circunstancia parecida a la de ustedes dijeron así, frente a un diagnóstico, ¿no? La noticia nos partió en pedazos, pero Dios recogió cada fragmento con su ternura, ¿no? Y ahí está la promesa del Salmo 34:18 que dice, Jehová está cercano a los quebrantados de corazón, y con toda seguridad ustedes han ido experimentándolo, experimentaron en ese transitar, en ese viaje hasta llegar a Lima. Ahora, ¿pueden ustedes describir esos estados de ánimo que vivieron durante ahora la etapa y la espera para la operación, ¿no? Y el procedimiento tan delicado que esto significaba? Claro, en realidad cuando llegamos con ese médico era un viernes y nos dice, el único doctor que hay aquí atiende solo los lunes en la tarde. O sea, nosotros queríamos que ya lo vea, hay que esperar hasta el lunes. Bueno, ya pues, esperaremos. Cuando el doctor lo vio, el doctor en una nos dijo, pues, ¿no? Miren, ya he visto muchos casos como este, a ojo clínico,
el niño va a necesitar de una operación. Cuando nos dijo operación, en realidad eso lo conversábamos en casa y decíamos, ojalá que necesite cualquier cosa menos una operación, ¿no? Porque uno como papá, un bebé de 2 meses, uno no quisiera que pase por ese dolor, uno quisiera estar en ese lugar. Cuando el doctor nos dijo eso, uy, no. Ay, parecía fue que difícil, algo atravesaba nuestro corazón porque fue decíamos, difícil. Señor, hay una operación tan chiquito, pero nos mandó a hacer todos los exámenes. Sí, más que todo que la operación iba a ser pues de cráneo abierto, ¿no? La operación en sí ya era riesgosa. Una operación riesgosa, el doctor, o sea, se hicieron las tomografías y las tomografías simplemente confirmaron nuestros peores miedos, temores, ¿no? El cráneo de mi hijito estaba totalmente cerrado y era un cráneo como de un niño de 2 años, duro el cráneo, entonces sí o sí tenía que hacer la cirugía porque ya el cráneo de mi hijo hasta esos momentos estaba muy deforme, con decirle nomás que la cabeza de mi hijito ya empezaba a presentar ya empezaba ya a presentar otros tipos de males como una hidrocefalia benigna que podría haberse convertido en algo peor, ¿no? Confirmó nuestros temores la tomografía y se programó la operación, ¿no? Y la verdad, pastor, desde el día en que nos dijeron no había espacio en la clínica para la operación. Nos programaron a 15 días, creo fue, ¿no? No, 3 semanas. A 3 semanas. Con decirle, pastor, que cada día que pasaba era... O sea, cada día que nos acercábamos al día de la operación era muy difícil. Del momento nomás que nos dicen que el bebé va a ser operado, y la clínica está en San Borja, volver hasta aquí a esta ñaña, el carro fue todo el camino silencio total, no nos podíamos decir nada. Mi esposa a mi lado derramando lágrimas, mi hijita atrás que no entendía lo que pasaba, y yo tratando de concentrarme en el camino y tratando de hacerme el fuerte, ¿no? De asimilar esta situación. No, pero llegando a casa sí no aguantamos y literalmente nos abrazamos con mi esposa y lloramos, ¿no? Lloramos y nos encomendamos a Dios porque no teníamos en ese momento ya otra alternativa. Ya todo lo que humanamente se puede decir ya habíamos hecho. Y lo único que nos quedaba nomás era ahora confiar en Dios y en las manos del doctor, ¿no? Algo muy bonito que usted dijo, pastor, al iniciar el programa, ¿no? Una cosa es lo que te digan los médicos, pero una cosa es lo que determina Dios. Y eso es vital. Y yo creo que esa esperanza es la que sana, esa esperanza es la que te fortalece, esa esperanza, no hay otra cosa, es la que te sostiene. Porque el doctor dijo algo que a mí como mamá me dolía, ¿no? Y me dijo, mire, como toda operación a la cabeza, la recuperación es dolorosa. El doctor se ha especializado en bebés y ha tratado de perfeccionarse para que esa recuperación sea lo menos dolorosa para un bebé, pero aún así tiene un riesgo. Entonces eso nos dejó claro, ¿no? Ay, y esas palabras para mí fueron, qué impotencia, ¿no? Ay, cómo me gustaría yo pasar por ese dolor y no mi hijo. Y eso era lo que nos ponía así con mi esposo. Pero fue increíble, pastor, porque recuerdo que cuando ya teníamos la fecha de la operación, mis papás, sus papás de mi esposo y muchas personas, y eso es lo bonito de ser hijos de Dios, de saber que como hijos no estamos solos, somos una familia espiritual. Y tantos amigos, tantas personas que ahora digo, con sus palabras nos fortalecieron, me escribían y yo ni los conocía, me decía, estoy orando por tu hijito. Y quizás no oraban para que no se dé esa operación, porque esa operación tenía que darse. Pero mire el milagro, que recuerdo que el día que él entró a sala, el doctor, el anestesiólogo me dijo, él es tu hijito, despídete, hijita, dale un besito y todo va a ir bien. Él está en las manos de Dios, ¿no? No sé si era creyente, pero cuando me dijo eso, yo dejé a mi hijito y parecía que mi corazón se iba. Entraba y yo ya no iba a entrar a sala. Eso es algo que hasta ahora no se me puede borrar, ¿no? Tú sientes como padre. Pero yo me quedé con eso, no está en las manos de Dios. Y cuando termina la operación y él va a UCI, algo que yo le decía a Dios, que cuando lo vuelvo a ver a mi hijito quería verlo sonreír, ¿no? Quería verlo con esa sonrisa. Y cuando a mi hijo le dan de alta de UCI, las enfermeras nos dicen, ha sido el bebé
que más sonreía en todo UCI. Cuando llegaban los a verlo, evaluarlo, decía, uy, la recuperación es dolorosa, pero curiosamente es un bebé que se ríe, quiere decir que lo está pasando no tan mal. Y ese es Dios, ¿no? Que Dios ayudó en todo este proceso a un bebé de 2 meses, para ese tiempo, 4 meses ya tenía en la operación, a pasar este proceso casi sin dolor, porque se reía, era motivo de que no tenía mucho dolor, ¿no? Estaba bien. Y eso es para nosotros, ¿no? Las respuestas de Dios, entre muchas otras cosas. Claro. Tantos detalles que hemos podido conocer más a Dios de cerca. Gracias. La verdad, pastor, que fue un suceso de cosas. De emociones, cosas. Como dijo mi esposa en su momento, yo tengo 12 años trabajando en la iglesia, pastor. Como pastor en la iglesia. Y en mis 12 años nunca he visto tantas personas unirse por una sola causa. Pastor, fue impresionante. Creo que eso fue lo que a nosotros nos sostuvo en esos momentos difíciles. Porque la verdad que emocionalmente fue muy, muy fuerte. Pero escuchar de que en una iglesia hicieron vigilia por mi hijito. Un miércoles de noche se unieron en una iglesia que no era nuestro distrito misionero. Pero solamente escucharon que un bebé recién nacido iba a ser operado a la cabeza. Creo que eso también sensibilizó a muchos. Y la iglesia se unió. De madrugada se levantaban en una iglesia, a las 5 de la mañana nos llamaban, nos decían, pastor, estamos personas que ni siquiera conocíamos. Quizá en algún momento de nosotros, porque estamos en la iglesia, pero yo pienso, pastor, que esas cosas, esos detalles, han sido quizá el amor de Dios hacia nosotros, ¿no? Dios manifestándose a través de sus hijos para sostenernos en esos momentos. Mi esposa dijo algo, ¿no? Nuestro sueño era ver sonreír a mi hijito. Ese día, después de la operación, yo entré primero a sala, a UCI, porque tenía que ver a mi hijita, que estaba solita. Porque otro caso también era mi bebé, mi Emilia, de 5 años. Cuando yo entro, pastor, la impresión fue fuerte, porque lo vi a mi hijo en UCI, conectado a un montón de cables, en su cabeza, un montón de cosas. Y todavía estaban acomodando a mi hijito, y en eso la enfermera dice, señor, ya puede pasar. Yo paso con la mascarilla, ¿no? Con todo que te visten en UCI. Paso y yo voy a ver a mi hijito. Y él estaba despierto y me queda con sus ojitos mirando, con los ojos abiertos. En eso yo me saco la mascarilla y en eso que él me ve me manda una risa, pastor. Creo que fue ese el regalo de Dios. Amén, amén. Fue algo tan bonito que cuando yo salí, le abracé a mi esposa y le dije, el bebé está sonriendo, como que el Señor, como que ese momento nos devolvió la vida. Y mi esposa luego ya entró y fue ella quien se quedó mayormente los 4 o 5 días en la clínica, mañana, tarde, noche. Ella fue la que más impacto tuvo porque tuvo que estar ahí. Yo tuve que estar por mi hijita yendo y viniendo a la clínica, ¿no? Pero emocionalmente, pastor, fueron altos y bajos, pero lo que puedo yo sacar de esto, que el Señor nunca nos abandonó. Amén. El Señor nunca Él se encargó de que nuestras emociones siempre estén sostenidas, no caigan, estén sostenidas, ¿no? Gracias, Huber, gracias, Doriani. Pues sí, una madre dijo, cada hora de espera en el hospital fue un mar de incertidumbre, pero Dios fue nuestro consuelo, ¿no? Y ustedes han experimentado esas emociones, ¿no? De pasar de la risa al llanto, de la calma al miedo, pero Dios nunca los abandonó, Dios nunca los soltó. Y en la sala de espera uno puede entender que la fe, aunque no elimina la angustia, pero nos acerca más a ese Dios todopoderoso. Y por eso el Salmo 94:19 dice, apreciada amigo, donde quiera que tú nos escuches y estés pasando por un momento difícil, recuerda esta promesa: en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegran mi alma. Y si tú tienes un pedido de oración, por favor escribe al WhatsApp de la radio al +51 98 90 13 274, que vamos a orar por ti. Vamos a una breve pausa musical y volvemos con Esperanza que Sana. Cuando el miedo golpeó mi puerta y la soledad
quiso entrar. Las noches frías sin respuesta susurraban sin cesar. Pero en medio del silencio una promesa recordé. No temas, yo estoy contigo, yo te haré resistir. Esperanza que sana, Jesús mi gran amigo. Esperanza en la batalla, esperanza en el dolor, y esperanza es Jesús. El cansancio fue mi carga, el dolor quiso vencer, pero en medio de la prueba mi fe pudo renacer. Día a día fue aprendiendo, mi victoria en Dios hallé. Con actitud, fe y esperanza, en sus brazos descansé. Esperanza que sana, Jesús mi gran amigo. Esperanza en la tristeza, esperanza en la soledad, mi esperanza es Jesús. Cuando todo era tormenta, Él mi refugio fue. Su amor mi fortaleza, su palabra es mi sostén. Esperanza que sana, Jesús mi gran amigo. Esperanza aún en la muerte, esperanza en la aflicción, mi esperanza es Jesús. Continuamos con su programa Esperanza que sana. Hoy nos acompaña aquí Huber y Doriani. Gracias por estar con nosotros aquí en cabina y compartir su testimonio. Te saluda tu amigo el pastor Miguel Bernuy. Ahora, apreciado Huber y Doriani, siendo ustedes un matrimonio de fe, ¿cómo influyó su confianza en Dios durante este tiempo de crisis? Pastor, sin duda alguna, esta experiencia que pasamos como padres no hizo más que unirnos en fe, pero es en esos momentos donde uno mira a ese compañero que uno escogió para la vida y uno agradece a Dios, ¿no? Porque es allí en esos momentos difíciles, porque uno dice en la salud y en la enfermedad, pero cuando llegan los hijos, todos somos uno solo. Entonces yo agradecí a Dios porque a veces cuando yo quería o cuando yo estaba, mejor dicho, triste, me sentía como mamá frustrada, desconsolada, ahí estaba mi esposo y me decía: amor, vamos, sí se puede, mira cuánto Dios nos ha ayudado hasta acá. Y a veces cuando yo lo veía a él, porque ahora, cuando somos papás de 2 hijos, imagínense, ¿no? Mi hija es chiquita, 5 años, y teníamos que partirnos, y él con mi hijita y yo con mi hijito. A veces yo le decía: amor, vamos, sí se puede. Y ahí estábamos, sosteniéndonos uno a uno. Y cuando pasó todo eso, él me dice, ¿no? Hubo algo que mi esposo me dijo: mira, amor, con esta prueba yo no hice más que confirmar que te amo más. Y esas palabras, me fortalecieron, ¿no? Y me hizo agradecer a Dios. La fe se volvió más fuerte en las lágrimas que en las sonrisas, podríamos decir así. Pastor, ahí, pues por eso creo que Dios nos hizo de a 2, ¿no? Porque creo que solos es difícil pasar pruebas, pero cuando estamos acompañados es ahí donde Dios pone en cada uno un poquito de su amor, y eso nos sostiene a ambos, ¿no? La verdad, pastor, que esa experiencia nos ayudó a creer más en Dios. Si creíamos hasta ese momento en Dios, somos cristianos, soy pastor, ¿no?
yo predico acerca de creer en Dios, pero si ese momento era quizá de palabras, a partir de ese día yo pude experimentar así, pastor, en carne propia, quizá el amor de Dios que es tan grande, y quizá entender lo que un día Juan dijo, ¿no? Si se escribieran tantas cosas, no cabrían libros, porque no hay palabras en ningún idioma, creo que con el cual se puede expresar el inmenso amor de Dios. Solamente lo podemos sentir. Pero si me pide que en estos momentos describa el amor de Dios, Huber, no se puede, porque no alcanza, pastor. Es una cosa impresionante y linda. Doriani, con toda seguridad, ustedes tienen cantos o promesas bíblicas que los ayudaron en este tiempo difícil. ¿Puedes compartir con nosotros? Sí, justo no es un himno, pero es una canción muy bonita. Hay un grupo de adoradores de nuestra iglesia, y una de sus producciones que sacaron este año, hay una canción que está en portugués que dice: Ele vai agir, Él actuará. Y el coro dice: Él actuará, no sé cuándo, no sé cómo, pero Él va a actuar. Y esas palabras, y me acuerdo que casi todo el momento que estaba con mi hijito en el hospital lo colocaba esa canción y cantaba, y era imposible no derramar lágrimas. Y yo cada vez que lo escucho cantar a la intérprete de esa canción, digo, ¿cómo hace para no llorar? Porque es una canción que te mueve cada fibra, ¿no? Si Dios ayudó a todo a un pueblo, abrió el mar para que pueda pasar, ¿no? Si Él hizo milagros como hacer caminar a un cojo, ¿qué no puede hacer por ti? Él va a actuar, esa es su promesa. No sé cuándo, no sé cómo, no te podría decir, pero Él va a actuar. Y eso me fortalecía, ¿no? Y es algo que también yo quisiera compartir con los amigos que hasta ahora nos escuchan, porque cuando hemos pasado por estos momentos de prueba, yo decía, gracias Dios, porque no hay otra forma de conocerte más si no es cuando somos padres y vemos a nuestros hijos tan frágiles y por un momento decimos, tú eres padre para nosotros. Y cuánto también Él no quisiera que atravesáramos esos momentos de dolor, ¿no? Como padres queríamos estar en lugar de nuestro hijo, era imposible, pero es a través de esos momentos de prueba donde, cuando el enemigo aparentemente quiere sacar ventaja para hacernos dudar del poder de Dios, es allí donde aprendemos a conocer más a Dios. Son esos momentos de prueba que nos fortalecen y podemos decir con total convicción, en la oración hay poder, pero hay poder, no es algo que solamente alguien que te puede, no, es tan poderoso esos momentos que te sanan, te fortalecen, te sostienen y te ayudan a conocer en quién realmente tú crees. Es un Dios poderoso, donde Él hace lo imposible posible. Amén. Huber, ¿y algunos versículos recuerdas sus promesas? Sí, pastor. Sí tenemos varios, pero yo tengo un versículo que personalmente me ayudó siempre, ¿no? Ahí justamente se encuentra en 2 Corintios, capítulo 4, versículo 9, ¿no? Si podemos, lo pueden leer en casita, el versículo 7, pero el versículo 9 para mí es quizás el más impactante, ¿no? Dice, perseguidos pero no desamparados, derribados pero jamás destruidos. Qué lindo, de verdad que tenemos un Dios maravilloso que, como dijo mi esposa, Satanás va a querer vernos derrotados, Satanás va a querer vernos por los suelos, humillados, pero si Jesús pudo sacar de la humillación a la exaltación a aquella mujer que fue tildada de lo peor, ¿no? Si Jesús pudo levantar a un paralítico que era humillado por el mundo, ¿no? Quizá él se sentía derrotado, pero para Dios no. Él solamente había sido derribado. En esos momentos es donde Dios lo dice, jamás está desamparado. Nunca vas a estar destruido, nunca vas a estar derrotado. Quizá por las circunstancias derribados, ¿no? Derribados ahí, adoloridos. Pero el Señor nunca nos abandona, ¿no? Perseguidos pero no desamparados, derribados pero jamás destruidos. Esa es la promesa, pastor, que quizá durante esos días leímos mucho, ¿no? Ese versículo todos los días lo leíamos con mi esposa o lo repetíamos de memoria en nuestros cultos.
Y el otro, antes que clame, responderé yo. Mientras aún estén hablando, yo habré oído. Ay, ¿cómo nos fortalecía ese versículo? Isaías 65:24. O sea, Dios sabía todo lo que mi corazón necesitaba. Y antes de yo en mis labios poder mencionar una sola palabra, Él ya estaba intercediendo, Él ya estaba obrando, ¿no? Y qué bonito, esos eran los versículos que más nos fortalecían. Amén. La oración pues se convierte como en un respiro cuando las fuerzas ya nos faltan, ¿no? Y saber que Dios ya nos escucha, aun cuando nosotros no hayamos expresado nada, pero Él conoce lo profundo de nuestro corazón, y qué reconfortante es eso. Y apreciado Doriani Huber, ahora que Pedrito ya está fuera de peligro, porque ahora ya tiene 8 meses, ¿no? Y ha sido lindo verlo, porque ustedes lo trajeron hoy día también aquí junto, han venido a cabina. ¿Cómo ha cambiado su manera de ver la vida, la perspectiva de la vida, ¿no? ¿Qué decisiones o cambios han experimentado a partir de esta experiencia? Mire, pastor, mi hijito corría riesgo de tener quizá algún problema cognitivo o motriz, por lo que él ya había pasado, ya tenía presión craneal, había tenido pequeñas pequeñas convulsiones, creo, no me acuerdo cómo lo dijo, el nombre exacto, el nombre clínico no me acuerdo, pero eran pequeñas convulsiones. Y los ojitos de mi hijito se estaban desviando a causa de la presión craneal, ¿no? Pero, pastor, mi hijo no tiene estos momentos, gracias a Dios, ningún problema cognitivo. Sus hitos de crecimiento, como lo llaman los pediatras, están todos normales. Él ya está aprendiendo a gatear. Él ya está hablando, ya está aprendiendo a decir sus primeras palabras. Y verlo cada día que mi hijito pastor está desarrollándose por la gracia de Dios es un milagro. Es un milagro. Es un milagro, a veces, pastor, como padres, porque a lo mejor ahorita nos está escuchando un papá, una mamá, que termina el día, mira, no sé qué hora es, ya son más de las 8, y uno como mamá termina con sus baterías en 0. Y uno dice, ay, que de verdad la maternidad a veces se vuelve tan desgastante. Pero en esta rutina del día a día, ajetreados, dejamos pasar tantas bendiciones que damos por sentado. Pero uno, cuando tiene a sus hijos con un diagnóstico en un hospital, es cuando aprende a valorar hasta una risa de nuestros hijos, ¿no? A veces yo me levanto y mi hijo lo primero que hace es sonreírme, mi hija, y yo no saben cuánto agradezco en ese día, y le digo, Señor, gracias, porque me siento más que bendecida. Uno, el tener a mis hijos en mi casa, porque qué terrible es tenerlos en un hospital o madrugar para llevarlos a una consulta, y despertar en casa con mis hijos es un milagro, es un regalo. Gracias, Señor, por eso. Cuando los veo sonreír, pero sobre todo, yo le dije a mi esposo algo, ¿no? Estos momentos fueron tan difíciles, amor, pero yo le pedí algo a Dios en mi corazón. Nunca olvidarme de estos momentos, ¿no? No olvidarme de esos momentos de dolor, de frustración, de desconcierto, porque el día que me olvide, yo creo que va a ser el día que deje pasar esas bendiciones que suceden en cada minuto con mi familia. Entonces, eso, ¿no? Le pedí a Dios no olvidarme, gracias, que siempre me recuerde. Sí, ver a nuestros hijos, especialmente a Pedrito, desarrollarse, crecer naturalmente y bien, pese a todo lo que ha pasado, pastor, gratitud. No hay otra cosa más. El Señor, quizá las circunstancias, porque creo que las circunstancias no las podemos controlar, pero sí nuestra actitud frente a las circunstancias, ¿no? Pero quizás las circunstancias no podemos controlar. Que mi hijo haya nacido con esa condición, pero ver el regalo, el milagro de tener a mi hijo desarrollándose como si no le hubiese pasado nada, es tremendo, pastor. No sé, es una emoción tan grande, ¿no? Es, creo que un regalo de Dios. Es el mejor regalo que el Señor nos pudo haber dado como personas, como padres. ¿Cómo no estar agradecidos, pastor? Claro, y podríamos decir, Joder, pues que la operación terminó, el proceso ya se dio, pero el aprendizaje de la fe y la gratitud permanecerán para siempre, para siempre. Ahora, muchos padres que nos escuchan y que nos escucharán a lo largo de la semana, de los días venideros, que atraviesan procesos médicos difíciles con sus hijos, ¿qué palabras de ánimo y reflexión podrían darles desde su experiencia?
que muchas veces nosotros decimos, soy bendecida porque veo a mis hijos sonreír y agradecemos a Dios por eso. No está mal, pero yo aprendí que también somos bendecidos en el momento de la prueba, ¿no? Es increíble, uno dirá, pero mi hijo, a ver, lo veo internado en la camilla de un hospital sin un diagnóstico claro o con un diagnóstico que no es nada esperanzador. ¿Cómo agradecer a Dios por eso? Sí, también es un motivo de agradecer a Dios, porque eso que tú estás experimentando de cerca, conocer a un Dios que te está sosteniendo, no lo tiene cualquiera, y lo tienes tú, y que sea para su gloria y su honra, ¿no? Así es. Y pastor, quizá un pasaje bíblico compartir con nuestros amigos que nos están oyendo. Quizá algún padre, una madre está pasando por circunstancias no iguales, quizás similares con sus hijos. En Salmos capítulo 37, versículo 4 dice la palabra de Dios: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá los sueños de tu corazón. ¿No? Si estás pasando por estas circunstancias, yo sé que tu sueño es ver a tus hijos salir de las circunstancias, afrontarlo y quizá tener esa experiencia de ver que esto todo acabe. No es un sueño. Confía en el Señor, deleítate en Él. Como dijo mi esposa, aunque las pruebas sean difíciles, la palabra deleitarse no necesariamente implica que no haya dolor. Deleitarse es confiar plenamente en Dios, aunque las circunstancias sean totalmente adversas. Porque si tú te deleitas en el Señor aún en eso, vas a ver que el Señor cumple tus sueños. Cúmplese, pastor, hemos experimentado eso. Es verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá los sueños de tu corazón. Qué linda promesa. A veces, que pastor, es maravilloso. A veces, hubo una vez que escuché esto, ¿no? A veces limitamos el poder de Dios al tamaño de nuestra fe. Y quizá ahorita hay un papá que nos está escuchando con su hijo enfermo y la petición del corazón de ese papá es que su hijo se sane. Pero el poder de Dios es mucho más grande, ¿no? Donde no solamente podemos pedirle sanación. Yo le decía al Señor, Señor, mi hijo va a ser un siervo tuyo y yo quiero que él te sirva bien, que te sirva completo y que me ayudes a ser esa madre ahora fuerte para que desde muy chiquito esas experiencias sean parte de su historia, que él sea un gran predicador, un gran siervo tuyo, ¿no? Y en ese sueño grande, el Señor se iba a encargar de sanarlo, porque es algo mínimo a los sueños que Dios tiene para con nuestros hijos. Pide en grande. Gracias, amén. Gracias, Dorian y Huber, por abrir su corazón aquí en Esperanza que Sana, por permitirnos conocer su testimonio. Un testimonio, aunque marcado por las lágrimas, pero también por milagros y gratitud, ¿no? Y gracias por mostrarnos que en medio del dolor, el amor se hace más fuerte y la fe florece, ¿no? Y a ustedes, queridos oyentes, los animamos. No deje de creer y confiar en el Todopoderoso, porque el Dios que tuvo a Pedrito también puede sostenerlos a ustedes con un amor que jamás se fatiga. Recuerda esta promesa del Salmo 35. El llanto puede durar toda la noche, pero a la mañana vendrá la alegría. Vamos a orar. Oh Padre querido, gracias por escuchar a Huber y Doriani. Cuando Pedrito tenía 2 meses, recién llegando, Señor, a este mundo, tuvieron un diagnóstico desde una perspectiva humana y médica muy desalentador, una operación riesgosa. Y como padres ellos pasaron momentos difíciles, la distancia, estar a miles de kilómetros de un hospital grande y de buscar un especialista para que pueda ayudar en este proceso de la recuperación de Pedrito, Señor. Pero tú creaste circunstancias, proveiste los medios para que ellos viajen durante mucho tiempo y lleguen hacia Lima, en la capital, y colocaste a los personal de salud
para que pueda realizarse este procedimiento, y hoy están dando testimonio de lo que tú hiciste en la vida de Pedrito. Alabamos tu nombre, Señor, y oramos por cada padre o cada madre que en este momento está pasando por un momento difícil. Quizás está esperando una operación de su pequeño bebé, quizás de 1 año o de meses, y no sabe qué hacer, está con tristeza, con incertidumbre en su corazón. Señor, oramos por ellos para que les des paz en su corazón, y oramos por cada uno de los que escribieron a la radio también. Señor, tú conoces a Nora, conoces a don Carlos, conoces a Pedro. Algunos están esperando una operación riesgosa, Padre querido. Cumple tus promesas conforme a tu voluntad. Obra el milagro, Padre querido, y si alguien está sufriendo también con alguna situación compleja, con un cáncer u otra enfermedad terminal, donde quiera que esté, obra conforme a tus propósitos, trae paz al corazón. Asístenos con tu presencia y danos también tu bendición al descansar. Oramos agradecidos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Siga en sintonía de la radio y recuerde, nos encontramos el próximo viernes a las 8 de la noche, y para los que nos escuchan los domingos a las 7 de la mañana. Un fuerte abrazo para todos.